Hay cosas que conviene que no se nos olviden. ¿Os acordáis de estas imágenes? Específicos sobre ese grupo. La situación en Madrid preocupa por muchas razones. Primero porque en un solo día se ha duplicado el número de casos, después porque aquí hay 3 personas graves, 4 si contamos a una persona que salió de aquí de Torrejón hasta su país de origen hace unos días y que ya allí dio positivo, pero sobre todo y muy especialmente porque es en Madrid donde se registra el mayor número de casos no importados, es decir, de personas que se han infectado, que se han contagiado sin viajar a lugares de riesgo y que por lo tanto no se sabe la manera en que se ha producido ese contagio. Vitoria es el otro foco donde se varios afectados. En Madrid, de un día para otro, se ha pasado de 15 a 32 personas contagiadas y 3 de ellas se encuentran graves en la UCI, aunque lo más urgente es aclarar la cadena de transmisión de muchos de estos casos. Se vigila sobre todo un foco muy determinado en Torrejón de Ardoz. Hombre, por protección. Con tranquilidad, tampoco hay que alarmarse. Y otro relacionado con un grupo religioso donde se han dado varios positivos. En el País Vasco, con 9 casos, preocupa el hospital de Txagorritxu, en Vitoria, el epicentro del contagio con 2 doctoras afectadas. Pues estas imágenes las grabé yo de televisión, están grabadas el año pasado, hace un año, en 2020, cuando a finales de febrero, principios de marzo, se empezaba a desarrollar, a propagar el virus en España. Estas creo que son de últimos de febrero. Los detalles yo no se los puedo dar, el Consejo Superior de Deportes va a tomar ese tipo de decisiones finales, pero la propuesta y el acuerdo que hay ahora mismo sobre la mesa es puerta cerrada. Aquí os traigo a la personaje o la personaja, la personajilla que se dio mucho bombo, yo no sé si por... No quiero pensar que porque sea mujer, sino porque se creyó aquí responsable de la OMS en España, una mujer que espero que la hayan echado de su puesto de trabajo o de responsable de la OMS, porque aconsejó justo todo lo contrario que tenía que aconsejar. De hecho, escuchadla en estas imágenes, una barbaridad. Una reacción por las medidas que están tomando otros o algo que después resultaría muy difícil de justificar y además siempre que se toma una medida de este tipo va a generar una percepción de riesgo en la población mucho más elevada. O sea que hay que tener también en consideración, tomar en consideración muy seriamente la percepción de riesgo que eso va a dar a la población. Bueno, estamos hablando de María Neira, una señora que se dio mucho pisto, mucho autobombo, y que dijo 2 barbaridades, 2 estupideces que propiciaron miles, millones de muertos. Millones de muertos, si alguien la tomó de referencia a nivel mundial, hay cientos de miles, bueno, hay 100.000 muertos en España. Solo en España hay 100.000 muertos. Me imagino que todo el mundo no se contagiaría y no se moriría gracias a que alguien hizo caso a esta señora y se celebró concentraciones multitudinarias masivas. Una de las cosas que a ella no le importaba mandar a su hijo, como al señor Simón, que también iba a mandar a su hijo al 8M, ¿os acordáis? No veían riesgo, no. Había dicho todo el mundo, había dicho la Unión Europea, prohibido concentraciones multitudinarias masivas. Habéis oído la noticia del principio, ¿no? Se prohibieron actos de la Iglesia evangélica y había casos, un virus respiratorio que se contagia estando cerca, persona a persona. Permitieron, bueno, estaban con el tema del fútbol, que lo habéis visto en otro recorte, estaban planteándose hacer partidos a puerta cerrada. ¿Cómo vamos a impedir entrar al público? Hicieron concentraciones como el 8M, o sea, permitieron el 8M. ¿Y qué decía cuando Isabel Díaz Ayuso, la mala, quiso cerrar colegios, escuelas, centros de estudiantes en Madrid? Pues María Neira dijo que sembraba la alarma, que no había que tomar medidas como esta, que era un alarmismo total. María Neira. Esto era el SARS o el MERS y que era controlable. Y fue un error. ¿Se imaginan que el gobierno de España hubiera cerrado y confinado a la población
en contra de los criterios científicos que asesoran al gobierno? ¿La que se habría montado? Bueno, pero es que, es más, 7 de marzo, la noche antes de la manifestación del 8M, le preguntaba a Verónica Sanz en la sexta noche, oiga, que mañana hay manifestación, ¿no hay riesgos? El director del Centro de Coordinación, Fernando Simón, ha hablado respecto a la manifestación de mañana del 8M. Ha dicho que si su hijo le pregunta si debe ir o no, le dirá, haz lo que quieras. Si fuera su caso, si su hijo o su hija le pregunta si es conveniente ir mañana a una de las múltiples manifestaciones que se van a celebrar en España, ¿qué le diría? Pues yo le voy a contestar diciendo que mi hijo, que lo tengo, que no está en Madrid, pero está aquí en Ginebra, está en este momento reuniéndose con sus amigos, están después saliendo a una fiesta donde van a reunirse con otro tipo de jóvenes. Esta mañana estaba en otro lugar donde están estudiando y están también mucha gente, con lo cual la transmisión no depende tanto si son, sobre todo además, personas como él, que afortunadamente están sanos y en buena forma y jóvenes, pues es probable que la transmisión, el riesgo cero es claro que no existe, pero la lógica también nos lleva a decir que bueno, la vida continúa, los contactos continúan y por lo tanto, extremando esas medidas de higiene, el riesgo es limitado. Luego, el tiempo ha demostrado que esta señora, ni puñetera idea, el señor Simón, tanto de lo mismo, 100.000 muertos en España, aunque, bueno, luego el cómputo de Simón es diferente, ¿no? Cambiaron 3 veces de sistema, chanchullo, no nos creíamos las cifras que nos estaba dando China, y mira el cómputo en España. 28.313. Esta es la cifra oficial. Es la consecuencia de aplicar el último método de contabilización de los varios que ha utilizado el gobierno a lo largo de esta crisis sanitaria. Ha optado por incluir únicamente los casos confirmados con un test. El proceso de registro de fallecidos es relativamente lento. Ahora mismo se está trabajando con datos preliminares y para garantizar una estabilidad en las series, nosotros decidimos trabajar con fallecidos con un diagnóstico confirmado de coronavirus. Esto es importante. El gobierno ha decidido incluir en este balance de 28.313 fallecidos solo a las personas a las que sí se les hizo un test de coronavirus. Por tanto, quienes murieron con síntomas pero no se les había hecho un test no han sido incluidos en este dato. Hoy se han hecho varias preguntas sobre esta decisión. ¿Por qué se siguen contabilizando como fallecidos solo a los que tienen prueba PCR? Ahora mismo, por motivos de vigilancia, hemos utilizado una serie que hemos considerado más estable y ahora no tendría sentido cambiarla. ¿Por qué ustedes no han atendido en este sentido al criterio de la Organización Mundial de la Salud? Nosotros tomamos una serie que tratamos de que sea un poco más sólida que una en la que se incluyen casos sospechosos cuya definición de caso es muy borrosa, lo que no quiere decir que en las comunidades autónomas no tengan datos de compatible con coronavirus. ¿En qué plazo calcula que podremos saber qué porcentaje de esos 13.000 fallecidos que declaraje? No le podría decir ahora mismo el porcentaje que se puede atribuir al coronavirus. Sí que será una parte no desdeñable de esos 13.000. Si ese desfase que se da entre las cifras fueran precisamente ancianos que han sorteado los controles hospitalarios o sanitarios estando alojados en residencias. En un caso se calcula la mortalidad en exceso respecto a la estimada el año anterior, en otro caso son aquellas personas que han fallecido con un diagnóstico confirmado por PCR de coronavirus. Obedece a esto. Poco a poco llegaremos a saber también cuál es el número de muertos totales reales. Bueno, no sé qué tal dormirán esta gente, si dormirán con la conciencia tranquila, porque gracias a que no veían ellos el riesgo en concentraciones multitudinarias masivas, luego fíjate lo de los 2 metros, ¿no? A mí lo de los 2 metros ya me lo dijeron 1,5 metros en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, al llegar ya el 14 de marzo de Emiratos Árabes de un crucero. O sea, ya sabían lo de los 2 metros. Simón y Marianeira, cara al 8M, una semana antes, no ignoraban completamente lo de los 2 metros y no veían problema ninguno y no había que cerrar nada. Y bueno, a raíz de esto, pues como se ha visto un año después, pues, y no lo digo yo, lo va a decir esta señora que habéis visto esta noche, por ejemplo, os voy a poner ahora las imágenes, pues el virus
se congregó. En ciertos sitios se concentró en ciertas reuniones multitudinarias masivas y aglomeraciones de público, y luego desde Madrid se trasladó a toda España. La pandemia en España hablan del 15 de febrero, la segunda quincena de febrero, cuando se empieza a originar la transmisión más importante cuando se empieza a acumular y a dispersar el virus. Pero esto es un gran incendio, y entonces cuanto más focos vayas poniendo distintos, provocas al final que haya una explosión global como hubo de esta pandemia. Y entonces todo ha sumado. No se puede decir, no, en una concentración no afectó y otras afectó. Lo que afectó fue el conjunto de todas. El que se fueran celebrando cada vez más concentraciones en diferentes sitios, el que mucha gente de Madrid además se movió. Ahí empezó y como este virus tan sumamente silencioso, como no da la cara, se fue contagiando hasta que de repente, recordemos que al principio, eso independientemente de que la verdad es que Italia era un ejemplo claro de lo que podía suceder, y no digamos China, que además lo advirtieron. Pero es verdad que hasta que no vimos que se empezaban a producir casos comunitarios, al principio se descartaba que hubiera un problema aquí, porque se descartaba que se hubieran produciendo contagios entre personas que fueran comunitarias, y que quedan todos los casos muy bien controlados e importados. Y no, lo que se estaba gestando, la gran pandemia que estaba gestando, y todas las concentraciones permitieron esa extensión. Pero que estas personas hayan por lo menos dimitido, cesado de su cargo, pues por dignidad, ética, honor, honestidad, porque la que hicieron con su irresponsabilidad, sus consejos. No sé, es que nadie sabemos, no sabemos en España de dónde salió la María Neira, ni tampoco sabemos dónde se metió, porque apareció primero en todos los medios de comunicación de la noche a la mañana, y luego desapareció completamente de ellos. Me imagino que cuando se dio cuenta de que había metido la pata hasta el zancarrón, y que había ya miles, decenas de miles, cientos de miles de infectados, pues igual ya se escondió, porque no sabía dónde meterse. Bueno, y si se escondió es que por lo menos tuvo ética, decencia y dignidad, y se dio cuenta de su error, que espero por lo menos que se diera cuenta de ello. Lo peor es que no se haya dado cuenta ni haya recapacitado. Tú no puedes no tener idea, pero cuando no tienes ni idea y no sabes lo que está pasando y asesoras a los demás como responsable de la OMS, cosas que luego se demuestran que es todo lo contrario que debía hacer la población, pues muy mal asesorado. Estás muy mal asesorada tú, y estás muy mal asesorando a los demás. La Organización Mundial de la Salud decía: lo que está haciendo el gobierno de España es correcto, es lo correcto. Sí, incluso yo quiero recordar que el 12 de marzo, es decir, 2 días antes que nuestro gobierno aprobara el estado de alarma, fue cuando se decretó la alerta de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya ves el debate en el que estamos. Desbordados los científicos, no lo vieron venir, no vieron el tamaño del tsunami a pesar de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Asia. Descolocados, pensaron que estaban ante un SARS. Hay muchas partes en esta pregunta. Lo del SARS se consideró hasta mediados de febrero, segunda mitad de febrero, cuando se vio que podía haber transmisión asintomática. Digamos, la situación en la que se está hoy. Desconcierto también en la OMS por lo que pasa en España, Graciela. Sí, posiblemente el tema de responder antes o más tarde tiene que ver, y cuanto antes se... Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.